Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, el mensaje de Cristo a la iglesia en Éfeso. Pero antes de tener esta lectura, quiero destacar que el libro de Apocalipsis fue escrito originalmente a 7 iglesias ubicadas en 7 ciudades de la región conocida como Asia Menor, hoy en día Turquía. La región de Asia Menor tenía varias ciudades, pero el Espíritu Santo seleccionó 7, en las cuales había 7 importantes iglesias. ¿Por qué 7? Porque el 7 es un número interesante en las Escrituras. El 7 representa plenitud, totalidad, perfección. Muchos dicen el 7 es el número de Dios. Estos mensajes a estas 7 iglesias son pertinentes para toda la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos, para la iglesia actual también. Hay quienes establecen que cada una de estas iglesias representa un periodo en la historia de la iglesia cristiana. Pero de todas maneras, cuando examinamos cada uno de estos mensajes a estas 7 iglesias, vemos que cada uno es pertinente para la iglesia de la actualidad. Hoy nos enfocaremos en el mensaje a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Quiero destacar que este libro fue escrito por Juan. Según la tradición, este discípulo no murió como mártir. Fue el único discípulo que no murió martirizado. Murió de causas desconocidas. Muchos dicen que de muerte natural. Y en el versículo 9 del capítulo 1 estamos haciendo una introducción antes de tener la lectura del mensaje a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 1:9 dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este apóstol que llegó a la ancianidad fue desterrado a una isla que está en el mar Egeo, cerca de la costa de Turquía, antigua Asia Menor. Una isla desierta donde se desterraban personas a trabajar en minas. Entonces Juan fue desterrado para esa isla. Y allí entonces tiene una serie de revelaciones, de visiones, que componen el Apocalipsis. Hay una tradición muy interesante concerniente a este apóstol. Se dice que Domiciano, un emperador que estaba rigiendo en la época de este apóstol, lo echó en un balde, en un recipiente de aceite hirviendo. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados hermanos, el capítulo 2 de Apocalipsis, en sus versículos 1 al 7, vemos el mensaje de Cristo a la iglesia en Éfeso. Vamos a considerar el versículo 1 primero. Vamos a detenernos en este versículo 1 y luego analizaremos los demás versículos. El versículo 1 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor, al líder de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús se presenta de esta manera. Y es que vemos que en el capítulo 1, Juan describe una experiencia que tuvo con Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Juan vio a Jesús que estaba rodeado de 7 candeleros de oro. Jesús se paseaba en medio de 7 candeleros de oro. El mismo libro de Apocalipsis especifica que estos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Y hemos dicho que estas 7 iglesias son representativas de la iglesia de Cristo en sentido general. El número 7 hemos especificado que es símbolo de plenitud, totalidad, perfección. Es decir, estas 7 iglesias representan la iglesia de Cristo en sentido general. Y esto de que Jesús se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro está indicando que Jesús está pendiente a su iglesia, que el Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia y por lo tanto esto nos llama a andar con cuidado. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Tenemos que tener cuidado como andamos, porque el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Jesucristo todo lo sabe.
Jesucristo todo lo ve. Aleluya. Dice Jeremías capítulo 17, yo, Dios, soy el que escudriña la mente y el corazón. Y en Apocalipsis, referente a Cristo, se dice también lo mismo. Yo, el que escudriño la mente y el corazón. Alabanza al Señor. Es decir, que Dios sabe lo más profundo de tu alma, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Solamente Dios, mis amados, solamente Dios sabe lo que hay en lo profundo de tu ser. Miren, ni siquiera los demonios, nadie puede conocer lo intrínseco del ser humano, los pensamientos profundos del ser humano. Hay personas que van ante un brujo y supuestamente el brujo sabe lo que están pensando. Lo que pasa es que los demonios ponen pensamientos negativos. Y como en el mundo de las tinieblas hay una conexión, si un demonio pone un pensamiento, otro demonio sabe el pensamiento que puso ese demonio, el otro demonio. Entonces hay una interacción en el mundo espiritual de las tinieblas. Pero no es que Satanás conozca. Satanás no puede conocer lo profundo de tu corazón. No, eso no. Los pensamientos de tu corazón, Satanás no puede conocerlos, ni los demonios, ni los hombres, solamente Dios. Y Dios ve, aleluya, no solo tus obras, sino lo que tú tienes en tu corazón. Si tienes algo contra un hermano, si aborreces a alguien, si piensas mal de alguien, Dios lo ve todo. Y aquí dice que Él se pasea en medio de su iglesia. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque a Dios no se le escapa nada. Yo no sé cómo tú andas, pero déjame decirte que ningún pecado, ninguna obra mala va a quedar escondida en el reino de Dios. En el reino de las tinieblas sí, en el mundo sí. Hay mucha injusticia, en el mundo hay injusticia, en el mundo el mal prospera, aunque al final se pierden. Pero en Dios no. Dios para salvación de su pueblo saca lo que está escondido para que la gente se arrepienta. Es mejor que Dios te desnude y que te salves y no que te quedes con ese pecado y que te pierdas. Entonces Él se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de su iglesia. El versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Aquí Jesús confirma lo que estábamos diciendo, que Jesús conoce las obras de su iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero también le dijo lo mismo a las demás iglesias. Y a las 7 iglesias les dice la misma expresión, yo conozco tus obras. Que Dios conoce nuestras obras, lo que hacemos y lo que pensamos, lo que sentimos, todo. Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Yo quiero que tú te detengas, yo quiero que pienses ahora mismo en estas características que sobresalían en la iglesia de Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia. Una iglesia esforzada, trabajadora y paciente. Hay gente que trabaja, se esfuerza, pero se cansa. Aleluya, desmaya. Esta iglesia era esforzada y era paciente. Sabía esperar. Qué lindo. Y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia celosa de buenas obras. No iba con lo malo. Aborrecía la injusticia. Amaba la bondad y la justicia. Y dice, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Una iglesia con discernimiento de espíritus. Sabía discernir doctrinalmente y espiritualmente. Aleluya. Sabía cuando el diablo estaba metido en un lugar y cuando había falsas doctrinas. Cuando alguien decía que era un apóstol o que era tal cosa, esa iglesia discernía, decía, ese no es nada, ese no es ningún apóstol. Entonces, una iglesia con discernimiento. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo quiero que usted se detenga en todo esto. Era una iglesia maravillosa, excelente, pero vamos a ver que en el versículo 4 hay algo en contra de esta iglesia. Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, llama la atención que esta iglesia con tantas virtudes haya perdido el primer amor. Miren, es verdad que en el versículo 3 dice, y has sufrido como en pasado, como que fue que una vez tuvieron esas obras, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero si nos vamos al versículo 2, nos damos cuenta que esas obras estaban en vigencia todavía.
Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que en la actualidad era una iglesia esforzada y paciente. Y que no puedes, ahí está hablando en presente, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que esta iglesia era una iglesia excelente. Es decir, se ve paradójico que Jesús les diga a ellos, han perdido su primer amor. En el versículo 6 también se destaca algo de esta iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, una secta herética, cristianos que se habían apartado de la verdad, las cuales yo también aborrezco, las obras de los nicolaitas. La iglesia era excelente, pero ¿cómo es esto que habían perdido su primer amor? Lo que sucede es que muchas veces, cuando el tiempo pasa, perdemos el enfoque primario, aquello que nos movía a obrar. Aleluya. Esta iglesia estaba obrando de manera mecánica. Hay personas que cuando pasan los años comienzan a servir a Dios, pero ya no sirven con la misma pasión, con la misma intención, con el mismo enfoque con que lo hacían cuando se convirtieron. Cuando nos convertimos a Cristo, comenzamos a obrar. Eran obras de amor, de pasión a Cristo y a nuestros semejantes. Predicábamos porque entendíamos que las almas se iban a perder sin Cristo, los que no conocían a Cristo, y por lo tanto teníamos que predicarles. Sentíamos la pasión de Dios, el amor hacia Dios, y esto era lo que nos movía a hacer las obras que hacíamos. Pero entonces el tiempo pasa y seguimos haciendo ciertas obras, pero por compromiso, porque la gente nos ve y estamos actuando mecánicamente, monótonamente, automáticamente. Hay mucha gente que está en esa condición, que está trabajando en las cosas del Señor. Es excelente lo que están haciendo, los dones espirituales operan en ellos. Aquí vemos que esta iglesia tenía discernimiento de espíritus y tenía conocimiento escritural para saber quién era apóstol y quién no era apóstol en ese entonces. Esta era una iglesia con conocimiento, con discernimiento de espíritu, con dones espirituales, con grandes virtudes, pero había perdido el primer amor, el amor original, es decir, la intención con que hacían las cosas al principio. Entonces, nunca te desenfoques, no podemos perder el primer amor. No es que hay un segundo amor, es que ese amor tiene que mantenerse, el amor con el cual tú comenzaste, ese amor sencillo que tú hacías las cosas para Dios, con fuego, con pasión para Dios. La intención aquí es lo que se destaca que se perdió. La conciencia de por qué hacíamos las cosas. Entonces, esta iglesia había caído en una monotonía. Ya hacían las cosas mecánicamente, bendito sea el Señor. Y Dios te dice, no pierdas el primer amor, no pierdas el enfoque de por qué tú estás en este camino, no pierdas la pasión, no pierdas el fuego, no pierdas la intensidad del trabajo en el Señor. Dice la Biblia que todas vuestras obras sean hechas con amor a Dios y con amor hacia tu prójimo. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesús y con amor. Entonces, esta es una advertencia, porque aquí dice, luego, en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjese el peligro de nosotros actuar mecánicamente y perder el amor original y perder el foco de por qué hacemos las cosas. Perder el enfoque, bendito sea el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando hice las primeras obras, ellos estaban haciendo las obras del principio, pero habían perdido el enfoque de esas obras. Esas primeras obras eran obras llenas de intención de amor, aleluya, de pasión, alabanza al Señor. Sabían que hacían las cosas para Dios, aleluya, y por Dios, y por amor al prójimo. Y dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Alabanza al Señor. Ellos habían sido puestos en una ciudad muy prestigiosa, en Éfeso, para alumbrar. La iglesia es un candelero que alumbra en el lugar donde está, o donde esté, donde Dios te ponga. Y dice, quitaré tu candelero de su lugar. Ya no vas a alumbrar donde has estado alumbrando, porque tu luz se va a apagar.
si no te hubieres arrepentido. Alabanza al Señor. Así que vamos a volver al primer amor. Vamos a volver a la motivación que teníamos antes para hacer las cosas. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Al que venciere, al que mantiene el primer amor. Bendito Dios. No pierdas tu primer amor. Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Ángel Darío Reyes. Shalom Alejem.